Que hay, mirad, en este vídeo pues voy a dar una guía básica de cómo utilizar el LibreOffice Base, que es para trabajar básicamente con base de datos. No es tan completo como MySQL, pero bueno, para el uso que yo estoy dando aquí con mi alumnado de TI, pues una manera muy introductoria para aproximarse al código SQL sin tener que escribirlo desde cero. ¿Vale? Pues mirad, no voy a entrar aquí en detalle de lo que significa todo esto, ¿no? De esta consulta, bueno, que puede parecer más o menos compleja según se ha visto SQL, ¿no? O sea, pues yo a mi alumno al final le estoy haciendo una serie de ejercicios con una base de datos muy simple, de una única tabla, donde pues realizan consultas, ¿vale? Y quiero que se genere este código en vez de escribirlo desde cero, porque es fácil equivocarse, cometer un error de sintaxis, etcétera. Entonces, básicamente, mirar, esta consulta devuelve datos de una base de datos y los nombres de los países, etcétera, para que cumplan dos condiciones: que tengan más de 45 millones de habitantes y que tengan una densidad de habitantes de mayor de 100 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿vale? Entonces, pues mira, la base de datos la tengo yo aquí, fijar, aquí está la tabla completa, ¿vale? Entonces, pues quiero extraer esa información: países que tengan más de 45 millones de habitantes, aquí en la columna población, y que la densidad sea mayor a 100. ¿Vale? Entonces, hay tres maneras de hacerlo. Una, escribir el código SQL tal cual, que se escribe aquí, ¿no veis? El select, el from, el where, y ejecutaría la consulta, que es la manera difícil. Esto, bueno, pues se da en detalle en la FP, lo doy en base de datos, ¿vale? Aquí yo le enseño para generar código con el asistente. Con el asistente en el modo diseño, ¿vale? Con el asistente, pues de la siguiente manera. Aquí, por ejemplo, digo que voy a generar una consulta. En vez de una consulta basada en una consulta, directamente sobre la tabla. Elijo qué campos quiero mostrar aquí. Los campos que estoy haciendo clic aquí sería la equivalencia a lo que aparezca en el select. Por ejemplo, yo quiero el nombre del país y la capital, ¿vale? Y bueno, pues la densidad, porque voy a trabajar con ella para filtrar en el web, ¿vale? Pues siguiente. ¿Cómo voy a ordenar estos datos? Cuando devuelvan más de un registro, pues los puedo ordenar por todos sus atributos: por el país, la capital, la densidad. Pues yo quiero ordenarlos por país, en orden ascendente o descendente. Y si hubiese empate, pues luego desempataría por la capital, como quiera, ¿vale? Aquí pues políticas de ordenación. Siguiente, fijaros, aquí. Lo que ponga aquí sería la equivalencia en el where, ¿vale? Pues yo, por ejemplo, quiero países que tenga una densidad mayor a 150. Pues lo veis, es mayor que valor a 150. Esto en el lenguaje SQL sería el where. Ya veréis cómo va a generar el código. Aquí, coincidencia con todos los campos es que si utilizo más de un criterio, sea la palabra i u o, que esto ya pues también lo explicamos en clase, la diferencia entre i u o, ¿vale? Para que sea más restrictivo. Matemáticamente no es lo mismo la i que la o, ¿vale? Le daría aquí a siguiente, siguiente. Aquí, bueno, pues pondría el nombre de la consulta. Voy a poner el última prueba y finalizar. Dice, vale, pues más ya me lo ha devuelto. Entonces, fijaros, de una base de datos que tenía, pues no sé si 60, 70 registros que cumplan la condición que tenga la densidad mayor a 150 habitantes por kilómetro cuadrado, pues son todos estos. Fijaros que todos los que está mostrando, por pura lógica, la densidad ninguna es menor a 150. ¿Lo veis? Ahora dice, bueno, ¿y yo cómo puedo ver el código este? Pues me vengo aquí a última prueba, dentro de consulta, hago clic secundario, editar en vista SQL, y fijaros el código que va a generar. ¿Lo veis? Os dije que la densidad, eso era la parte del web. Pues fijaros qué manera tan sencilla de generar el código SQL. Ahora, si yo quisiese ver todo en conjunto, hago clic aquí en ejecutar consulta, y fijaros, aquí tengo por un lado la consulta y por otro los valores que devuelve. Si aquí hago modificación en este código, una manera intermedia de basarme, si no tengo mucha idea de código SQL, pero quiero tener una consulta básica y a partir de aquí remodelarla, pues mira, ahora digo que la quiero mayor a 200, o sea, mayor a 200, ¿vale? Ya veréis cómo devuelve menos registros. Vuelvo a lanzar la consulta, esta está devolviendo 12 registros, lo veis aquí donde tengo el ratón, pues vamos a ver cuánto devuelve mayor a 200. Pues fijaros, devuelve 9, ¿vale? Vamos a poner superior a 500, a ver si devuelve alguna. Pues fijaros, ya devuelve solamente 3, ¿lo veis? Entonces yo puedo ir modificando aquí las consultas. Otra manera de hacer consultas, pues por ejemplo, en el modo diseño,
que yo cojo aquí la tabla o el conjunto de tablas, como esto está para ti que en bachillerato yo no estoy dando aquí el modelo entidad-relación, ni lo que es una clave foránea, ni siquiera lo que es una clave primaria, ¿vale? Lo he explicado ligeramente por encima. Pues ¿qué campos quiero que aparezcan? El país, hago doble clic, la población y la densidad. Y aquí los criterios, aquí sería lo del web, o si quiero utilizar funciones matemáticas, el máximo, el mínimo, ¿vale? Todo esto. Pero esto aquí en TIC no lo suelo dar, esto porque aquí ya hablamos de agrupamiento y eso ya es un nivel que en TIC lo veo excesivo, ¿vale? Criterio, pues bueno, quiero los países cuya densidad, o en este caso vamos a coger la población, sea mayor a pues 200.000 habitantes. ¿Vale? Le daría aquí a ejecutar consulta y fijaros, pues aquí me acaba de devolver la consulta aquí. ¿Vale? Si yo la cierro me dice que si quiero guardarla, consulta con diseño, con la vista diseño, la nombro así. ¿Vale? Entonces fijaros aquí donde todas las consultas que tengo. Una está hecha código SQL a pelo, otra con el asistente y otra con la vista diseño. Aquí lo mismo. Quiero ver el código SQL que ha generado esta. Hago clic secundario aquí y editar en vista SQL. ¿Vale? Pues así sería. Aquí, bueno, pues esto de formular informes, pues yo puedo generar un informe, una manera así muy vistosa de ver esta información. Dice, mira, vamos a generar uno, lo puedo generar también en modo diseño con el asistente. Voy a generarlo con el asistente. ¿Vale? Pues mira, aquí me puedo basar ya en una consulta o en una tabla. ¿Vale? Pues dice, mira, yo quiero de la tabla Europa, o no, mira, pues me voy a basar en una consulta. Esta de última prueba, que es la de mayores de 200.000 habitantes. Paso todos estos campos. Siguiente. ¿Qué nombres quiero que aparezcan en las cabeceras? Siguiente. Si quiero hacer una agrupación, es decir, esto pues es tabular. Si hubiese dentro de un país varias características comunes a un mismo país, pues que me las tabula hacia la derecha, ¿vale? Como no hay, bueno, en este caso elijo de todas maneras país. Siguiente. Si hay empate, como desempato, es decir, por país, por capital, por densidad. Siguiente. ¿Cómo disponen los datos? En columnas de una sola columna, de dos columnas, de tres columnas. En una sola columna. Siguiente, el título que va a dar y finalizar. Aquí, ¿lo veis? Fijaros cómo me ha generado un informe. Yo ya esto lo podía mandar a imprimir. ¿Lo veis? Fijaros, lo tabulé por país y luego dentro de país la información que la mostrase en una única columna. ¿Lo veis? Esto pues es una manera que también trabajaremos en clase, generar informes. Formularios, pues mirar, también puedo generar un formulario mediante el asistente, ¿vale? Basado en una consulta, en una tal. Pues mira, yo quiero un formulario de una consulta que ya he hecho. Por ejemplo, un ejercicio que he trabajado con mi alumnado en clase. La 7, que creo que era que me mostrase los países de más de 45 millones de habitantes y más de 200 habitantes por kilómetro cuadrado. Pues quiero que tenga estos campos. Si voy a añadir un subformulario y qué tipo de organización quiero, ¿lo veis? Fijaros que al hacer clic aquí detrás se me está cambiando la interfaz gráfica y veo cómo podría quedar la manera de mostrarlo, ¿lo veis? Así o así. Pues por ejemplo, a mí me gusta pues esta, así por filas. ¿Lo veis? El formulario mostrará todos los datos, no permitir la modificación de los datos. Yo puedo en esta, a ver, un formulario al final sirve para mostrar datos, bueno, para introducirlos según el contexto que yo tenga, ¿vale? Este formulario yo puedo hacer que sea solamente para visualizar datos o para modificar, de tal manera que si yo modifico estos datos, modifico los datos de un país y modifico, por ejemplo, la densidad que tiene, y luego en la tabla se va a modificar, ¿vale? Lo podría hacer así. Entonces, es una manera también útil de introducir datos en esta base de datos. En vez de introducirlo directamente en la tabla por registro, pues hacerlo más vistoso con un formulario. ¿Lo veis? El formulario se va a utilizar para introducir únicamente datos nuevos. No se mostrarán los datos existentes. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo le dé a finalizar, esto me va a aparecer en blanco para meter un país nuevo, su densidad, su población y su capital. ¿Vale?
Entonces aquí ya pues según la configuración que yo quiera. ¿Vale? Pues mira, no permitir la modificación de los datos existentes, no permitir la eliminación, si quiero eliminar, etcétera. ¿Vale? Aquí. Siguiente. Si quiero aplicar estilos, pues mirad, veis cómo cambia aquí, sin borde, con apariencia en 3D, plano. Y bueno, aquí luego pues el color que quiero por detrás. Pues por ejemplo, vamos a coger pues este gris clarito, me gusta, azul. Siguiente, nombre del formulario, le pongo PR7 form y finalizar. Y fijaros, pues ya lo tendría. Fijaros que bien no es. Me está diciendo que tiene 27 registros. ¿Vale? Fijaros, voy haciendo clic aquí y voy pasando uno a uno. Entonces yo aquí, según lo que hubiese puesto, pues podría modificarlo. ¿Lo veis los datos? Mira, pues por ejemplo en Praga. Vamos a poner aquí que la densidad, perdón, en Italia, en Roma. Tiene una población de densidad de 121,6. Vamos a grabarle 200. Mira, intento escribir, pues este no me deja. ¿Lo veis? Porque marqué la opción de no poder modificar los datos, ¿no? Estoy intentando borrar y no me deja. Este pues solamente sirve para mostrar los datos, ¿lo veis? Y no sé si configure para meter un registro, no lo configuro, entonces solo para ver. ¿Lo veis? Entonces pues mirad, yo con esto podría hacer un pequeño negocio o lo que es, llevar una base de datos en una pequeña empresa, ¿vale? Entonces ya aquí fijaros las tablas, esta es la tabla sobre la que partimos. Aquí se van quedando guardadas las consultas que hemos trabajado, el formulario que acabamos de hacer y los informes, ¿vale? Tener claro pues la diferencia del concepto entre formulario, informe es como un papel que al final voy a mandar a la impresora, ¿vale? Y el formulario es como para ver esos datos de una forma vistosa pero a través de una interfaz gráfica. Y tanto los formularios como los informes se pueden basar en consultas ya hechas, que las tengo aquí guardadas, o directamente sobre la tabla, ¿vale? Entonces, pues mirar qué manera tan sencilla pues de trabajar con las bases de datos y que el código SQL pues no tener que escribirlo del cero. ¿Vale? Bueno, pues espero que os haya resultado interesante este vídeo y que os pueda servir de ayuda cuando tenéis alguna duda. Bueno, pues no me podéis preguntar a mí directamente en clase o los que lo estéis buscando a través de internet.